Bueno, acá hablando sobre la hipertensión, a mí me gustan las definiciones porque ellas, para tú usar una definición, tienes que saberte básicamente todo el tema. Entonces, de hecho, al final de la presentación se van a dar cuenta que la definición te dice el tratamiento enseguida. Entonces, comencemos. Esta definición la da la Sociedad Europea. Ya te dice que la presión arterial, la hipertensión, está definida como un nivel de presión arterial en el cual los beneficios del tratamiento, ya sea farmacológico o no farmacológico, sobrepasan sus riesgos, es decir, los riesgos del tratamiento. Ya el otro dato, la otra definición, no es otra definición, básicamente es que a raíz de todos los ensayos clínicos aleatorizados que se han hecho para este tema, llegaron a la conclusión que a niveles de presión arterial por encima de 140-90, los pacientes se benefician más de la terapia farmacológica y no farmacológica que los que la tienen por debajo de ese nivel de presión arterial. O sea, que eso es un dato plenamente epidemiológico. Lo otro que siempre nos preguntamos es la clasificación. Yo creo que ustedes ya se la saben. Esta es otra clasificación. Esta es la clasificación de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial. Es básicamente lo mismo que la AHA, solo que en cuanto al tratamiento varían un poco. Pero como pueden observar, óptima es menor de 120-80, que es lo que se quiere, y a partir de allí se van a implementar tratamiento no farmacológico y ya en hipertensión de grado 2, grado 3 y en algunos casos grado 1 se va a utilizar tratamiento farmacológico. En realidad en el fondo es lo mismo. Esta clasificación es de la AHA, que es la que todos conocemos. Fíjense que a diferencia de la europea, es mucho más estricta en cuanto a los valores de presión arterial. Entonces, es lo mismo, presión normal o lo que haya es óptima, menor de 120-80, pero acá la colocan como elevada de 120 a 129. Eso no se veía o no se ve en la clasificación europea. Y acá el diagnóstico de hipertensión ya es un poco más estricto, 130 a 139 estadio 1 y mayor de 140 estadio 2. Para aprenderse esto, yo creo que es fácil cuando tú divides sistólica y diastólica, porque si te aprendes los valores de ambos, te van, creo que, a enredar. Entonces, para que lo tengan presente, más adelante les diré qué repercusiones tienen las clasificaciones, porque todas las clasificaciones tienen un fondo para que sea cierto. Entonces, pasemos. Una pregunta. Dígame. Hay diferentes guías, diferentes clasificaciones según diferentes países. Sí, ¿Cuál, así es. no sé si la pregunta es redundante, pero ajá, ¿cuál es la que debemos usar nosotros? No sé si tu papá Pues, te lo ha dicho, ¿cuál es la que se usa acá? ¿Cuál debemos saber? man, siempre analizando el contexto de la población, pero hablando de ya algo objetivo, es que en Colombia el Ministerio de Salud se guía por el octavo comité. El problema es que el octavo comité, esa clasificación es de 2015, perdón, 2014, entonces te puedes dar cuenta que estamos en 2020 y esa clasificación es un poco bastante viejita. Que Entonces, el octavo comité no es nada. ¿De el qué país octavo es? comité, el octavo comité no lo tengo claro, pero es un consenso, básicamente. Ujú. Pero como te digo, siempre tienes que analizar el contexto. Fíjate que yo te dije que la sociedad europea es mucho más laxa en su clasificación y en su tratamiento también, pero es porque tú no puedes comparar la sociedad europea, el estilo de vida de la sociedad europea versus el estilo de vida americano. Hay tasas más altas de estas enfermedades crónicas y por lo tanto la guía de la AHA, que es la americana, es mucho más estricta y su manejo también es mucho más estricto y las metas son bastante estrictas. Nosotros creo que tenemos un estilo de vida más occidental. Entonces, dime tú, estaría bien decir que nosotros acá deberíamos usar la AJA. Claro, No, no, efectivamente es no, así. no. Yo tengo un aporte. Yo en un Dígame. congreso de hipertensión latinoamericano del 2018 Ajá. y todos concuerdan en que nos deberíamos guiar por las guías europeas porque la población es un poco más acorde a la europea que a la gringa. Fíjate tú. Bueno, pero yo le pregunté a mi papá y él me dijo que dependiendo de la guía que tú te guíes, valga la redundancia, pero realmente eso es como en la persona, ¿no? ¿Qué tan estricto quieres ser tú con los niveles de presión? ¿Sabes que Claro. todo tratamiento tiene sus riesgos? Por ejemplo, en un viejito de 70 años que por lo general toma muchos fármacos, tú no vas a ser tan estricto de niveles de presión por debajo de 130-80, porque
puede producirle hipotensión o muchos efectos adversos y no es lo que se quiere. Entonces, pues depende de ti qué tan estricto quieres ser. Bueno, ya estos son datos epidemiológicos. Yo coloqué esta tabla, no la coloqué adrede, esta tabla es para que vean las 3 enfermedades más prevalentes. Esta es de Estados Unidos, pero las 3 enfermedades más prevalentes que son diabetes y las dislipidemias, que de hecho en el diagnóstico de hipertensión y en el manejo tú tienes siempre que hacer un tamizaje para estas patologías. Miren, también algo importante y es que entre las personas con hipertensión, el último eslabón o como ustedes lo quieran llamar, vean que los porcentajes de los pacientes hipertensos, más de la mitad de los pacientes no están controlados. Eso obedece, tiene muchas variables, pero es un dato que es bastante importante porque lo que tú quieres cuando tratas la hipertensión es reducir el riesgo cardiovascular. Entonces, si tú no buscas que tu paciente esté en metas, vas a hacer que tenga una más elevada mortalidad y un pronóstico bastante paupérrimo. Esto es para mostrarles, lo que yo quiero que se lleven es la edad. Fíjense la prevalencia de hipertensión en los menores de 45 años comparado con los mayores de esta edad. Vean que la prevalencia de hipertensión es mucho mayor, ¿cierto? Sin embargo, hay un punto que esto sí no lo dice la tabla, que es que el pico de prevalencia de hipertensión arterial es de 65 años. También decirles que lo que nos dicen, no, que el factor de riesgo para hipertensión es la edad, es que es el sexo, es la raza. Esto según estudios epidemiológicos no es así. De hecho, los valores son bastante pegados, por decirlo de una forma coloquial, tanto en raza como en sexo. Sabemos que las pacientes femeninas jóvenes tienen una protección por los estrógenos, ¿cierto? Pero en realidad la prevalencia de hipertensión entre los géneros no es tan diferente. Cuanto a la raza, tampoco es tan diferente. Antes, si ven muchas guías que dicen la raza negra tiene más riesgo de hipertensión arterial, la raza mestiza también tiene más riesgo de hipertensión arterial, pero realmente por todos estos estudios epidemiológicos te dice que no hay una preferencia por raza, así que en el diagnóstico no hay que ser tan discriminatorio. Miren esto que nos dice la causa de muerte. Vean que eso es Estados Unidos. Hipertensión como tal es la 13ª causa de muerte. Sin embargo, la enfermedad del corazón es la primera causa y sabemos que el principal factor o el principal indicador de enfermedades cardiovasculares es la hipertensión arterial, también tomando en cuenta las dislipidemias y la diabetes mellitus. Entonces, vean esto. Entonces, quedémonos con que la hipertensión no directamente, pero indirectamente tiene una elevada tasa de mortalidad. Ese ICD-10 es el CIE-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades. Esto aquí en Colombia, esto es la tasa de mortalidad por hipertensión, dependiendo los departamentos. Bolívar no es el primero, gracias a Dios, pero también tienen que tener en cuenta que esto puede tener muchos sesgos. Pero bueno, estos son los datos que están en la base de datos de aquí de Colombia. Y esto acá es la prevalencia de hipertensión, también por departamentos, y vean que a lo largo de los años la prevalencia ha aumentado, pero esto obedece a que las sociedades, independientemente su régimen, su política, todas crecen, solo que unas crecen, tienen mayor potencial de crecimiento que otras, pero lo que hace es que cuando crecen las sociedades y tú lo complementas con un estilo de vida no saludable, vas a aumentar el riesgo de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial. Entonces, cada vez va a haber más hipertensión arterial. Esto también es supremamente importante. Yo creo que aquí este es el centro de la charla, aparte del tratamiento, la medición de la presión arterial. Cuando ustedes terminen esto, me van a decir si nosotros hacíamos o no una correcta medición de la presión arterial. Piensen en todos estos puntos. Primero es preparar al paciente. El paciente debe estar relajado en una silla por más de 5 minutos, es decir, 5 minutos en reposo. No debe haber tomado ni cafeína, ni hacer ejercicio, ni fumar, ni beber, ni nada que produzca activación simpática por lo menos 30 minutos antes de la medición.
Tercero, que eso casi nadie lo pregunta, que el paciente haya vaciado su vejiga, ya que eso produce elevación de la presión, y que no hable durante la medición de la presión arterial. Quitarle la ropa, no es quitarle toda la ropa, sino donde vas a ponerle el brazalete y hacerle unas mediciones, pero ya esto más adelante. Esto último es que esto que estoy diciendo no aplica cuando tú le mides la presión acostado al paciente. Lo otro es la técnica apropiada. ¿Cuál es la técnica? Primero, el dispositivo, o sea, el tensiómetro tiene que estar calibrado, es lo más obvio. Segundo, el brazo del paciente tiene que estar apoyado. Usted ve que muchos pacientes, cuando usted le toman la presión, le ponen el brazo como para pegarte un puño, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes un brazo, cuando tú tienes el brazo así en extensión, tú haces una tensión isométrica, y como sabemos por anatomía, las arterias están pegadas al hueso y están por dentro del músculo. Entonces, cuando tú tienes una tensión isométrica, vas a causar elevación de la presión arterial, por lo tanto, eso está mal hecho. Lo otro, la posición del brazalete debe ser a la altura de la aurícula derecha. ¿Dónde es la aurícula derecha? A la mitad del esternón. El brazalete debe cubrir, no debe ni sobrar, o sea, debe hacerse tener un brazalete ya establecido para la persona, y la medición se puede hacer tanto con el estetoscopio como la campana. Lo otro, en la primera visita, registrar la presión arterial en ambos brazos. ¿Por qué? Es por lo que yo les dije en la epidemiología, que las tres enfermedades más frecuentes que se encuentran en conjunto con la hipertensión arterial son las dislipidemias y la diabetes mellitus. Las dislipidemias nos van a producir algo que se llama como enfermedad arterial periférica. Entonces, a todos los pacientes que lleguen a la consulta de dislipidemias, de enfermedad arterial periférica específicamente, ¿cómo se hace? Midiendo la presión arterial en ambos brazos. Si la diferencia es mayor a 15, hay probablemente una enfermedad arterial periférica, y eso es factor de riesgo, no es un indicador de mal pronóstico para el paciente, porque aumenta el riesgo cardiovascular. Segundo, las mediciones deben ser repetidas por lo menos cada 2 minutos. Hay unas guías que dicen más de 5 minutos. ¿Eso por qué? Hagan la prueba, tómense la presión arterial, inmediatamente después de desinflar el brazalete, tómenla otra vez y van a observar que si la tenían en 170, la van a tener ahora sobre 130, 140, 80. Entonces eso está mal, eso lo hacen bastante, y lo vi bastante en maternidad. Yo creo que por eso es que hay tanta preeclampsia, e incluso los mismos residentes no le prestaban atención a la presión arterial. Entonces eso es bastante frecuente. Fuertes declaraciones. Lo otro, lo correcto es que tú, cuando estés tomando la presión arterial, le palpes la arteria radial. Y cuando se oblitere, es decir, cuando no sientas más el pulso, insuflas 30 milímetros de mercurio y vas a desinflar 2 milímetros de mercurio por segundo. Yo he visto personas que eso, cuando están haciendo esto, 15 milímetros de mercurio cada segundo. Eso está mal, porque estás tomando más la presión, va a hacer más tratamiento y probablemente va a diagnosticar una enfermedad que el paciente no tiene. Lo otro, hombre, es lo mismo, es esto, o sea, grabar el primer protocolo, ya todo el mundo lo sabía, es la presión sistólica, y cuando es escucharlo es la presión diastólica. Ya en el 5, que es el promedio de las lecturas, el diagnóstico de hipertensión arterial, creo que ya ustedes lo sabían, 90% seguro que sí, que no se puede hacer con una sola medición, son más de 2 mediciones en más de 2 ocasiones, es decir, 2 consultas. Hay incluso guías que hablan de 3 mediciones en más de 3 consultas. Entonces, pero decirles que otra cosa, problema que es costoso. Entonces, bueno, esto es lo más importante, porque se hace una correcta medición, también se utilizan bastante en nuestro medio. El mapa es lo que llamamos el Holter de presión. ¿Cuál es la ventaja del mapa y del AMPA? Que ambas
en un paciente que está en su casa. Entonces, no hay por qué haber hipertensión de bata blanca ni enmascarada. La dos es que en cuanto al mapa, es que hace mediciones nocturnas. El AMPA, obviamente, si tú, la medición de la presión arterial no te la vas a hacer dormido tú, o sea, dormido, se tiene que ser estando despierto, mientras que el mapa es un registro de 24 horas, 15 minutos se hace una medición por 24 horas. El AMPA no, el AMPA es una medición en la mañana, una medición en la... Entonces, como puede el problema es que el mapa, el holter es costoso y es incómodo. Y el AMPA se lo hacen de forma manual, depende del usuario que estás tomando la presión arterial. O sea que si no toma los puntos que el día anteriormente, va a hacer un registro de presiones erróneo y por lo tanto se va a mal. Holter y mapa son diferentes, ¿verdad? Esta es... Aló. Holter y mapa. Escuchas. Ezequiel, repite porque te oyes como, como distorsionado. Holter y mapa. ¿Ah? Holter y mapa. Ezequiel, te oyes robótico. Continúa, continúa. Ya Ya te escuchas bien. Aló, ¿me escuchas? Sí, Holter y mapa. cuéntame. Son diferentes, distintos, iguales. Aló. Man, Douglas, que si Holter y mapa es lo mismo, diferente, no sé qué. lo que pasa es Creo que que es hay varios holters, pero el holter para medición de la presión arterial se llama así, holter de presión arterial. Es lo mismo que el mapa. Es que mapa significa monitoreo ambulatorio de presión arterial. Es lo que Ah, es dale, eso. dale. Que yo tenía entendido que Holter era solamente para electro. Sí, enreda, AMPA y mapa. No se escucha tres carajos. Avanza, continúa. Continúa. Él dice Douglas, sigue. Esta es la relación entre los valores de presión en consulta versus los valores de presión por mapa o por AMPA. Por ejemplo, tiene que estar por encima de 4 horas mayor o igual a 130. Y en consulta 140-90, que eso ya lo sabíamos. Ojo, que esta es de la guía europea, no se confunde. Estos factores de riesgo ya también los sabemos. Puse 65 porque la hipertensión arterial es a los 65 años. En la obesidad ya lo sabíamos, la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, la falta de ejercicio, factor de riesgo cardiovascular. Y la historia familiar hay que ser muy enfático. No es todo el que tenga, por ejemplo, mi papá tiene hipertensión arterial, no. Tiene que ser hipertensión arterial prematura. Ya cardiovascular en la familia. O sea, no es que porque tengo una tía gorda y No. Hipertensión arterial prematura en menor de 60 prematura porque por datos epidemiológicos te dije que la prevalencia más alta de hipertensión arterial es a los 65 años. Incluso cuando tú le haces con la calculación. Niño muy, muy joven significaría que mis hijos tienen un riesgo para hipertensión. Sí. Ah, ok, vale. Ah, Mónica, Uy, una mano. pregunta. Mónica, Dime. ¿qué te dio hipertensión? No, Nunca o supieron. sea, nunca supieron. A mí me operaron, pero, o sea, me operaron fue por un ducto arterioso persistente y después, o sea, me lo hicieron todo bien y después fue que se enteraron en un eco para ver cómo estaba lo del ductus y vieron que el corazón el ventrículo izquierdo estaba hipertrofiado. Entonces me mandaron a nefrología porque la principal causa de hipertensión en adolescencia y no sé qué es estenosis de la arteria renal. A mí me han hecho estudios de todo, gamografía renal, no sé qué, polisomnografía, o sea, de todo, y todo estaba normal.
Entonces pasaron los años y simplemente dijeron que era idiopática. Ah, Me ok. mandaron mi pastillita, no sé qué, y después vieron de que yo estaba presentando la hipotensión. Me han hecho un poco de mapa y ya después al final vieron que no, que ya la pastilla no era necesaria y ya me la quitaron. O sea, es una vaina súper raro porque tengo entendido que la hipertensión no se cura, pero o sea, no Exacto. entendí. Mónica, tú probablemente lo que tengas es una hipertensión secundaria. Secundaria, eso es lo que hay que investigar. Entonces, pero a ti cuando te realizan los electros, tú tienes hipertrofia del ventrículo izquierdo. No, ya no, porque eso se me revirtió con el medicamento que me habían puesto. Y realmente a mí Con los nunca me IECA. pusieron ni un IECA ni un ARA2, me No. pusieron fue un beta bloqueador, o sea, un cardioprotector, que fue metoprolol. Sí. Y ya. Ah, bueno. O sea, fue Mierda. súper raro, pero ajá, mi pregunta era si, por ejemplo, mis hijos, o sea, como es algo que yo no sé, o sea, porque nunca Es se transitorio, supo. realmente eso no entra ¿en qué de la clasificación entra? No se puede meter en nada. Y no, Exacto. es que si tú buscas, es que ese es otro tema, hipertensión secundaria, cuando tú solucionas la causa que le está produciendo la hipertensión arterial, ese paciente no necesariamente va a quedar con hipertensión arterial. Aunque Sí, pero en el caso de Mónica se supone que no le encontraron la causa, o sea, que, No, o O sea, eso sea, se resolvió no, solo, no sé si fue por el Mónica, ten en crecimiento o era cuenta, por la personalidad, como todas, no sé. ten en cuenta, mira, ve, si el diagnóstico se subclasifica a idiopático, eso a veces es enmascarado por la falta de ayudas diagnósticas de Obvio, claro, intervención. claro. Entonces, Nene, pero es que Mónica la atendieron en la cardiovascular. A mí no, o sea, exacto, a mí me atendieron fue ajá, en la, la no. cardiovascular y eso, o sea, me veían hasta Se 6 nos huele de look. especialistas. O sea, entonces bueno. vete para no vete para fue, Cuba, digamos, vete para Cuba. Ese Hay no que fue hablar con... A un Merly en Edu, ronda de urgencia. Oye, Mónica, pero a mí lo que me llama la atención es que tú fíjate que ya no tienes hipertrofia del ventrículo izquierdo y sabes que determinante del gasto cardíaco una es la contractilidad que depende de la masa del ventrículo izquierdo. Ajá. Que probablemente esa sea una razón, pero si no te la diagnosticaron allá, estamos suponiendo. Siéntate ahí, reporte de caso. Ajá. Oye, verdad, están perdiendo plata conmigo misma. Ah, bueno, ya sí, las gracias. Nos sigamos. Esto de la raza, como les mencioné, el estudio epidemiológico, esto lo puse porque todas las guías hablan de raza, pero realmente por el estudio epidemiológico, la raza no es como tan relacionada con la preferencia de hipertensión arterial. Realmente eso ya está revaluado, sino que eso de raza es por un estudio que hicieron, creo que fue en 1993, se pueden dar cuenta que es un estudio bastante antiguo, que colocaron la raza como uno de los factores de riesgo. La hipoplasia renal, sí, eso es una patología, eso no entra ya dentro de este tema, pero también produce hipertensión arterial. Y le puse esa montaña de sal porque uno de los mayores determinantes de hipertensión arterial es la alta ingesta de sal, y por eso es que en nuestro medio hay tanta hipertensión arterial. Sedentarismo, ya esto está más que dicho, y el alcoholismo, factor de riesgo, toda persona que beba más de 14 bebidas, 14 unidades, que son 14 latas de cerveza de 250 cc con alcohol al 5%, tiene factor de riesgo cardiovascular. Ey, ya se va a acabar ¿En cuánto tiempo? Qué en una cagada, vale. semana. En una Qué semana. cagada. O sea, uno sale un fin de ¿Quién semana, preguntó toma en fría. cuánto tiempo? Ezequiel. Está pillado. Ey, queda un minuto. Ya sabes, Ey, crack, tienes Mónica. que Mónica. disminuirle a menos de 14 por semana. No Douglas, jodas, sí, ¿verdad? 13. Douglas, inicia la otra para que grabes. Bueno. ¿Y ahora cómo hago? Esperando que se Papá. acabe. Saludémonos. Malandrines. Truanes. Ey, ese man sí vale copa, man. No se va a poner, eso es lo que quiere el consejo 3, y 2, va a 1. ponerse así. Marica, Yo sigo aquí. yo también. Ya te moriste.